Bueno, y de los que estuvieron ahí en medio del partido del miércoles, bueno, ¿cuántos la sufrieron? Bueno, ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo vieron? Ah, bueno, sí, la mayoría vio el partido, un partido sufrido, ¿cierto? Un partido tensionante, con momentos de emoción, pero otros momentos también tristes. Bueno, ¿cuál fue el momento, por ejemplo, el minuto de emoción? El gol, ¿cierto? Que eso fue como más o menos el minuto 39 del primer tiempo, todos gol, sí, y como que bueno, esa angustia que de pronto había más de uno y esa tensión de qué va a pasar con ese equipo, porque bueno, conoce de pronto también de cómo juega Uruguay y todo el tema, y había como esa tensión, ¿cierto? Y cuando mete el primer gol, como que toda la esperanza del país, ¿cierto? Se levantó y todo, sí, se puede, vamos, no sé qué, ¿cierto? 6 minutos más tarde, ¿qué pasa? La roja, ¿cierto? Ya a unos cuantos segundos de acabarse ese primer tiempo, nos sacan un jugador. ¿A qué jugador sacaron? ¿David o Daniel? Daniel Muñoz, ¿cierto? Lo saca y ahí pues como quedamos todos. No, durísimo, ¿cierto? Mal, pálidos, digo. Y hola, ve a mí. Tengo por acá acompañante. Entonces, bueno, ¿y qué pasa en ese momento? Uy, no, perdóneme porque es que estos momentos me distraen. Y bueno, y en medio de ese momento de tensión, en ese momento en el que, todos sufrimos ahí, ¿cierto? Fueron 15 minutos en donde quedamos tal vez sin uñas, más de uno, ¿cierto? Esos 15 minutos de receso que es como para descansar. ¿Cuál descansó? Nadie, ¿cierto? Imagínense esos jugadores allá, todos allá, acaben con las uñas y todo. Y pues obviamente uno decía, pues ya era un partido duro, ¿cierto? Ahora con un jugador menos, un solo gol a favor, pues ahí se bajaron como los ánimos y las tensiones, ¿cierto? Fue obviamente un momento complicado y bueno, muchas veces en la vida nosotros podemos tener momentos de mucha emoción, pero momentos también complicados, ¿cierto? Momentos en donde tenemos que aprender a decidir y a escoger. Y precisamente el tema de hoy es ¿quién decide? ¿Amén? Y pues quiero que recordemos la historia de una familia que es muy famosa en la palabra del Señor y es la familia de Isaac y de Rebeca. ¿Quiénes recuerdan a Isaac? Bueno, Isaac uno de pronto recuerda más cositas, ¿cierto? ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham, ¿cierto? Ese chico, el hijo de la promesa, ¿cierto? Ese hijo tan anhelado, tan deseado. También vemos por la palabra del Señor que era un chico muy sujeto, ¿cierto? A sus padres, que aprendió a adorar al Señor junto a su padre y que el día que Abraham fue retado en entregarlo en sacrificio, pese a que él ya era un anciano y él pues probablemente un muchachito que ya podía haberse defendido, él no se rehusó a ofrecerse como un sacrificio para el Dios de su padre, ¿sí? Porque confiaba en la fe de él. Y bueno, varias cosas así nos deja ver la palabra del Señor acerca de Isaac. De Rebeca también nos muestra la palabra del Señor. Dice la palabra que Abraham ya era un hombre bastante anciano y tenía un deseo en su corazón, y es que su hijo, que Isaac, no se casara con una de las mujeres de esa tierra, sino que se casara con una de las mujeres de su tierra, de en medio de su familia. Eso era lo que pasaba en esa época y lo que era tradicional. Él obviamente quería pues que la fe que ellos tenían como pueblo, como nación, pues se siguiera extendiendo generación tras generación. Entonces por eso le pide
a su siervo más antiguo, el de más confianza para él, que vaya a buscarle la esposa a su hijo. Así es como empieza esta historia de amor. El papá manda al siervo a buscarle la esposa y le dice, bueno, vas a hacer un juramento conmigo y vas a ir hasta la tierra de mis parientes y vas a buscar una esposa para Isaac. ¿Tarea fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Imagínese irse usted a una tierra que a buscar la esposa para el hijo de su amo. Duro, ¿cierto? O sea, la responsabilidad. Hoy en día hay papás que prefieren no opinar en medio de las relaciones porque dicen, no, yo prefiero no meterme en eso y que si de pronto no le va bien me echen la culpa a mí, ¿no? Ahora imagínese, esa responsabilidad la tenía el amo. Y dice Génesis 24, versículo 14, le dice, este momento ya el amo ha llegado allí y él le pide al Dios de su amo, le dice, mi petición es la siguiente. Él ora al Señor y le hace esta petición, le dice, yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice sí, veo usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Esa fue la oración del siervo, ¿cierto? Dijo, bueno, Señor, o sea, si yo hoy le pido agua y no solamente me da agua a mí, sino que le da a mis camellos, entonces esa es. Dice el versículo 15, dice, entonces antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Y efectivamente se acerca el amo y le dice, pues, que si por favor le puede dar agua, y bueno, sucede tal cual la oración del siervo al Señor, así sucede. Van a la casa y allí ellos cuentan su historia, llegan a la casa, el siervo se puede quedar, se puede hospedar allí y todo lo demás. Y vemos que nos da unas características de Rebeca, que es que ella era ¿qué? Una mujer virgen, también que era hermosa, ¿cierto? Y que ya estaba en la edad de casarse, ya se podía casar. Pero también vemos ahí en el versículo del mismo Génesis 24, el versículo 57, vemos algo que había en el corazón de ellos. Dice, bien, dijeron ellos. Bueno, él les propone que se la va a llevar y todo eso, a ellos les parece bien. Dice, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Pues en medio de esta cultura y de esta época no era algo como muy común llamarla, pedirle la opinión, ¿no? Sino que lo que decían se hacía, pero la llamaron y ella sabía que eso era algo que Dios mismo había planeado. Entonces dice la palabra en el versículo 58, dice, entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Y bueno, efectivamente, al siguiente día ellos emprenden el viaje. Vemos que ella es una mujer que está también dispuesta. O sea, si ella escuchó, bueno, eso es de parte de Dios y su familia está de acuerdo, pues yo voy a hacer, yo voy a ir, ¿cierto? Entonces, tanto en Isaac vemos esa actitud y de alguna manera en Rebeca también, ¿cierto? La actitud de buscar agradar y honrar al Señor. Entonces, efectivamente ellos se van, emprenden su viaje, llega, se efectúa la boda y mira lo que, como describe esa relación la palabra del Señor. Dice en el versículo 67, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Aunque fue un matrimonio arreglado como era normal en medio de la cultura y de la época, dice la palabra que Isaac la amó profundamente, ¿cierto? Dice que la amó profundamente y que ella se volvió un consuelo también muy especial para él. Y uno dice, ay, qué bonito, ¿cierto?
Sí, suena como historia de una pareja feliz, sí, ¿cierto? Y uno dice, bueno, qué bonito. Sin embargo, pues todo realmente en su vida no era perfecto. En esta época, pues el hecho de tener hijos era muy importante y Rebeca era estéril. Dice la palabra del Señor en Génesis 25, versículo 19. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos, o sea, 2 por 1, ¿no? Pero los 2 niños, dice la palabra, luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Bueno, acá ya luego los chicos nacen y bueno, vemos cómo el Señor responde esta promesa. Dice la palabra que ellos nacieron cuando él tenía 60 años, o sea, es decir, ¿llevaban cuánto de matrimonio? 20 años, ¿cierto? Dice el versículo 27, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y entonces ya esa historia hermosa, ¿cierto? De un principio como que uno dice, bueno, aquí ya como que las cosas 20 años más tarde han variado, ¿cierto? Ya no ve uno ese complemento de amor, de apoyo, ¿sí? Sino que algo empieza a suceder en los corazones de ellos, no sabemos exactamente desde qué momento. El punto es que cuando llegan estos 2 chiquillos, uno se inclina hacia uno y el otro hacia otro, ¿cierto? Y vemos que cada uno toma una decisión. Dice la palabra del Señor que Isaac decide amar a Esaú, ¿cierto? Y Rebeca decide amar a Jacob, ¿cierto? Y muchas veces nosotros podemos tomar muchas decisiones basadas en nuestros sentimientos. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, obviamente, pues todos somos conscientes de que tener favoritismos en medio de nuestros hijos, pues es algo que no está bien, ¿cierto? Sino que debemos amarlos a todos. Cada uno es diferente y pienso yo que cuando son varios hijos, pues yo lo digo porque solo tengo uno, pero pues se aman a todos, pero a todos se aman de manera diferente porque pues cada uno también es diferente. Y tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos puede ser un error, porque dice la palabra del Señor que el corazón humano es lo más engañoso que hay, es lo más engañoso. Entonces las decisiones relevantes en nuestra vida, como por ejemplo en medio de la construcción de un hogar, no las podemos basar sencillamente en nuestros propios sentimientos, no solamente en lo que experimentamos con nuestras emociones y ya. Y dice que dice la palabra, ¿por qué? Porque el corazón del ser humano es extremadamente perverso, ¿cierto? Es engañoso, es malo, dice. Entonces dice el Señor, bueno, ¿quién realmente conoce el corazón del ser humano? Dios, ¿cierto? Ni siquiera nosotros mismos. O sea, a veces cada uno de nosotros de pronto hemos podido tener actitudes que uno dice, uy, ni supe de dónde salió eso de mí, ¿cierto? Porque ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, pero el Señor sí, y Él sabe de qué tenemos cada uno necesidad. Por eso es importante no decidir basado en nuestros sentimientos, ¿cierto? Entonces, lo que
debía ser una bendición, y lo que ellos oraron para que fuera una bendición, pues terminó trayendo fue división. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo sería la crianza de estos dos chicos? De pronto en medio, pues uno sabe que los niños llegan acá y ellos van forjando su personalidad y todo de lo que ven a su alrededor, ¿sí? Y imagínense ellos buscando batallar como por el amor de sus padres, cada uno buscando ganarse el lugar de pronto que sentía que no tenía, porque eso pues es algo que es muy evidente, ¿no? Con el paso del tiempo, de pronto muchos de ustedes pudieron vivirlo. Entonces imagínate cómo fue esa relación. De hecho, hay una escena en la palabra que nos muestra un poco de cómo era, por ejemplo, la percepción de Jacob hacia su hermano Esaú. Dice la palabra que un día Esaú, como a él le gustaba salir a buscar, a cazar, bueno, él llegó del desierto pero muy cansado y con un hambre exageradamente tremenda. Usted de padre, ¿qué esperaría que si el hermano tiene comida, que haga? Pues que le dé, ¿cierto? Y el hermano llegó a pedirle. Dice la palabra que él venía como que se sentía que ya se iba a morir de hambre, pues no sabemos cuántos días llevaba por allá. Y él le dijo, bueno, yo le doy, pero con una condición, ¿sí? Y él le dijo, bueno, usted me da sus derechos de hijo mayor, y si no, no le doy. ¿Sí? ¿Se han visto a veces cuando se ponen condiciones? ¿O usted fue de esos hermanos que ponía condiciones? Y le decía, bueno, yo hago eso, pero si usted hace esto. Y él le dice, pues, ¿de qué me sirve a mí tener esos derechos de hijo mayor si me voy a morir? ¿Sí? Le dijo, pues, cójalo. Le dijo, no, ¿cómo que cójalo? No, júremelo. Y le hizo hacer un juramento de que así iba a hacer, ¿cierto? Y entonces vemos que él acá decide de acuerdo a una necesidad, ¿cierto? Muchas veces nosotros podemos, en medio de una situación difícil, tomar decisiones desestimando lo verdaderamente importante, sencillamente porque vemos una salida de escape rápida. Ahí dice la palabra que Esaú desestimó y despreció, o sea, como que no le dio el valor que tenía a esos derechos de hijo, sino que se los entregó a Esaú por un plato de lentejas, ¿cierto? Un guiso. Seguramente cocinaba pues muy bien, llevaba toda la vida ahí metido en la casa cocinando al lado de la mamá, pues tenía que hacerlo muy bien, ¿cierto? Y él desecha así y toma decisión, una decisión basada en su necesidad. ¿Cuántas veces nosotros podemos tomar decisiones no yendo a la presencia de Dios, sino basados en una necesidad, bien sea material, bien sea emocional, que de pronto una persona, bueno, está metida en una relación, salió de esa relación y de pronto siente que tiene la necesidad, no puede quedarse solo porque siente como Esaú que se va a morir si se queda solo, entonces se termina metiendo en otra relación sencillamente porque siente que es una necesidad, ¿cierto? Y despreciar lo más importante. Y dice la palabra en Mateo 16, dice la palabra del Señor que ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde el alma? Y yo te pido que pensemos en cuántas decisiones a lo largo de nuestra vida hemos tomado o hemos impulsado incluso a nuestra familia a tomar por una necesidad. Por ejemplo, los padres que tienen sus hijos ya para salir de bachilleres, le dicen, no, estudie eso porque eso es lo que le va a dar plata. Y de pronto no, el muchacho, la chica no siente ni el más mínimo deseo por eso, pero por una necesidad, porque siente que eso es lo que lo va a ayudar adelante y pues termina realmente siendo carreras frustradas o de pronto pues se terminan, pero pues realmente nunca se les da la utilidad que necesitan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se toman las decisiones no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la necesidad. Y dice que el versículo 26 nos sigue contando, el capítulo 26 nos sigue contando acerca de esta familia y de lo que sucede. Dice que un hambre terrible, dice el capítulo 26, un hambre terrible azotó la tierra
como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivían Abimelec, rey de los filisteos. Y les pido que hagamos una pausa acá. Vemos que llegó un momento de dificultad, ¿cierto? Un momento de necesidad, como puede llegar para cualquiera, ¿cierto? Y ellos dicen, bueno, la solución es coja maletas y nos vamos. Hasta acá nosotros no vemos que ellos le pregunten a Dios si eso es lo que Él quiere, sino que ellos vieron que saliendo de ahí pues iban a encontrar. Y dice el versículo 2, dice que pues no son ellos los que buscan al Señor, sino que el Señor se le aparece a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Porque el Señor no se olvida de sus promesas, ¿cierto? Entonces, aunque ellos podían empezar a decir por su cuenta, el Señor se le aparece y le dice: bueno, no se vaya a ir para Egipto, ¿cierto? O sea, permanezca en el lugar donde yo le diga lo que yo le diga, porque yo deseo cumplir mi promesa, yo deseo cumplir las promesas que establecí con tu padre. ¿Cuántos están seguros que Dios desea cumplir las promesas que nos ha dejado en su palabra? Y dice la palabra en el versículo 4, dice: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa, ¿cierto? Y vemos cómo el paso del tiempo ha transformado a Isaac, ha transformado a ese muchacho, ¿cierto? Confiado, que no temió el dejarse atar en su padre y ser puesto allá como un sacrificio, sino que ahora le tenía miedo a lo que iban de pronto a pensar las otras personas. Acá vemos un gran cambio en la vida de él, y cómo él pues realmente en su corazón se ha producido un cambio. Obviamente pues vemos que en ambos se han producido cambios, y él toma una decisión buscando protegerse a sí mismo, ¿cierto? Muchas veces nosotros podemos también ser egoístas y tomar decisiones pensando en mí, ¿cierto? Pensando en qué es lo que a mí me conviene, y dejamos de lado el bienestar de pronto de todos los que están a nuestro alrededor. No, es que yo tengo ese sueño y yo como sea hoy, se le olvida que se casó, se le olvida que tiene hijos, se le olvida que tiene una familia, y busca sencillamente protegerse a sí mismo. Y en este momento él dice que él tenía temor. Isaac era un hombre que había crecido en medio del temor, del miedo a los demás, ¿no? ¿Cierto? Él no temía ni siquiera entregar su propia vida al Señor, pero en este momento dice que él tenía temor. Luego, bueno, lo confrontaron, y bueno, toda esta mentira realmente termina saliendo a la luz, porque así pasa siempre, ¿cierto? La verdad siempre sale a la luz, o sea, eso ahí no hay pierde. Y dice el capítulo 27: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú. Acá ya el Señor lo había bendecido muchísimo, ya él ya estaba casi en sus últimos días, y dice que llama a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco
y una aljaba llena de flechas, y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. El chico tenía temor, ¿cierto? Y dice, pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Y qué impresionante, ¿cierto? A mí personalmente me impacta mucho, o sea, en qué momento esta mujer pasa de ser aquella mujer que se vuelve esa ayuda especial, que ayuda a superar a su esposo, bueno, la partida de su mamá, de ser ese apoyo incondicional, a ser la persona que lo engaña, ¿cierto? Y no solamente que ella lo engaña, sino que busca y hace que su hijo también lo engañe. Y muchas veces nosotros podemos tomar esas malas decisiones en medio de nuestros hogares, de pronto buscando el favoritismo de uno de los hijos, por ejemplo, o buscando de pronto ser el preferido del uno o del otro, o por quedar bien en medio de ciertas relaciones, podemos tomar también muy malas decisiones, guiadas sencillamente por nuestros deseos humanos, ¿cierto? No guiados por la voluntad de Dios, sino guiados sencillamente por nuestros deseos humanos. Y a mí la verdad me parece muy triste este momento, porque como esa mujer en la que él ha confiado, ¿cierto? Es la persona que es el instrumento para que él sea engañado, ¿cierto? Acá no es solamente la confianza de su esposa, sino que también es la confianza de su hijo. Y efectivamente, pues así sucede, así lo hace él, y vemos cómo pues esto trae pues dolor obviamente al corazón tanto de Jacob como de Esaú también. Y dice la palabra ahí más adelante en el versículo 32, dice: pero Isaac le preguntó, bueno, él llega, Esaú llega y a hacer pues lo que el padre le dijo, llega con el plato de comida, y Isaac le pregunta: ¿quién eres tú? Soy tu hijo, tu hijo mayor, Esaú contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable. Qué momento, ¿cierto? O sea, si uno se imagina ese momento literal, cómo se pudo sentir este hombre, dice, y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido, y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Qué tremendo, ¿cierto? Impresionante. O sea, a mí la verdad este momento me impacta muchísimo. Dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: oh Padre mío, y yo, bendíceme a mí también, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó, él se ha llevado tu bendición. Uf, a mí la verdad es que me impacta muchísimo este momento, porque no me imagino cómo se pudieron sentir estas dos personas. Bueno, ustedes saben que yo generalmente soy toda sensible, pero
es un momento que impacta mucho de cómo el corazón del ser humano puede buscar hacer su voluntad a lo que cueste, o sea, pasar por encima de las personas que se aman sencillamente por establecer su propia voluntad, ¿cierto? Los propios deseos de su corazón. Y dice la palabra que nuestro corazón, no nos podemos fiar de las intenciones que hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiende a ser un corazón engañoso. Muchas veces podemos creer que estamos haciendo bien, pero realmente podemos estar errando tanto como no nos imaginamos. O sea, ¿en qué momento, digamos, terminan conviviendo ahí como en medio de enemigos, ¿no? Prácticamente poniéndose el uno contra el otro. Y dice la palabra del Señor que acá Jacob toma una decisión guiada. ¿Por qué? ¿Él por quién decide? Por su mamá, ¿cierto? Por la influencia de otras personas. Y es que muchas veces nosotros también podemos decidir, no decidir nosotros mismos, sino dejar que otros decidan por nosotros. La palabra del Señor nos enseña un principio clave, y es que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Le es contado como un pecado. ¿De qué servía que Jacob tuviera la buena intención y de pronto no lo quisiera hacer si a la final lo terminó haciendo? ¿Y quién decide en medio? Muchas veces terminan decidiendo otras personas por nosotros, ¿cierto? Y nosotros cediendo a sus peticiones sencillamente por no querer desagradar, por de pronto encajar en medio de un grupo, por de pronto no perder un trabajo, entonces prestarnos para hacer cosas que no son correctas delante de sus ojos, ¿cierto? Y tener que enfrentar situaciones realmente difíciles. Y dice el versículo 41, dice: desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Qué terrible, ¿cierto? La palabra del Señor nos había mostrado un poco cómo era el corazón de Jacob, de Esaú, hasta el momento pues que había despreciado sus derechos de hijo. Pero dice la palabra que fue a partir de ese momento que nació odio en el corazón de él, ¿cierto? Que llegó el odio, y dice que él empezó a planear cómo matar. Y dice el versículo 42: entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú, escucha. Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él ya se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? Tremendo, ¿cierto? O sea, y muchas veces en medio de los errores y de las malas decisiones, nosotros preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Incluso a veces podemos preguntarle al Señor, ¿cierto? Señor, ¿pero por qué permites? Y uno mismo es el que se ha metido de cabeza en medio de esos errores. Entonces, debemos preguntarnos: ¿quién decide en medio de cada circunstancia en nuestras vidas, en medio de cada momento? ¿Quién es la persona que debe decidir? Dice la palabra del Señor que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿realmente podemos fiarnos de lo que nosotros creemos que está bien y de lo que es correcto? No, ¿cierto? Porque como humanos podemos errar muchísimas veces. Y acá Esaú toma una decisión y empieza a planear esa decisión basado en su ira, ¿cierto? Basado en su enojo, basado en esa frustración. Y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones en medio de la ira, y no somos nosotros los que decidimos, sino que es la ira la que decide por nosotros.
es la ira la que termina controlándonos. Y dice la palabra del Señor que no debemos dejar, ¿cierto?, que el enojo nos controle, ¿cierto? Sino al contrario, la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, de dominio propio, ¿cierto? De fuerza, de valentía, ¿cierto? Que no ha sido de cobardía el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, sino que Él nos ha dado un espíritu de control propio. Y si nosotros pensamos en este episodio del miércoles, ¿cuánto le tomó a este muchacho llegar a jugar ese partido? Yo creo que muy pocas personas piensan en todo lo bueno que él ha hecho en los partidos anteriores, ¿cierto? Todos que recordamos esos segundos en donde la ira tomó el control de él. Y la ira muchas veces nos lleva a acabar con sueños. ¿Será que él deseaba hacer ese segundo tiempo? Por supuesto, para eso se ha preparado, ha sido una vida dedicada al deporte, ¿cierto? ¿Será que él desea jugar la final con su selección? Pero ¿qué pasó? Unos segundos en donde el enojo decidió por él, ¿cierto? Pueden llevarnos a acabar con muchos sueños, con muchos anhelos, incluso en medio de una discusión de pareja, palabras mal dichas pueden acabar con el corazón de un esposo o de una esposa. En medio de un enojo con los hijos podemos acabar con el corazón de nuestros hijos también, porque está decidiendo es el enojo por nosotros, la furia, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor, el Señor nos deja claves. Bueno, muchas veces dicen, no, que cuente hasta 10, ¿cierto? Hay gente que dice, no, a mí me saca mala piedra ponerme a contar, ¿cierto? Bueno, que respire profundo o cosas así, pero el Señor nos dice la palabra en el Salmo 4, versículo 4, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Hay momentos en donde parece tonto callar, pero es la mejor decisión, ¿cierto? Reflexionar, pensar realmente, porque muchas veces, pues si el enojo nos controla, siempre vamos a tener malas consecuencias. Entonces necesitamos ir al Señor, soltar las cargas. Dice, todo el que se sienta trabajado, cargado, venga a mí, que yo le daré descanso. Y dice el Salmo 37, versículo 8, dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Y yo te pido que nos pongamos sobre nuestros pies.